Hola, soy Charles Benner, conductor del programa Conversando el Arte, y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva temporada, la cuarta temporada. Programa que se transmite desde Concepción por Canal TV8, Señal 23 y nuestras redes sociales. La temporada que hoy iniciamos trae consigo variadas novedades, especialmente pensadas para usted. Por lo mismo, les invitamos a continuar en nuestra sintonía para que juntos disfrutemos del piano de René de la Fuente, pianista viñamarino. Igualmente, tendremos la poesía. La poesía llegará a ustedes de distintas partes de Iberoamérica, en las voces de sus propios autores, la poesía moderna, la poesía nueva. El cine nacional estará presente en sus diversos géneros, ficción y documental, a cargo de Verónica Muñoz, ex bailarina, periodista y directora de la Cineteca de la Universidad Católica de Valparaíso. Karen Lavé, bailarina y arquitecto, nos traerá quincenalmente una panorámica relativa al patrimonio en el espacio Ciudad y Patrimonio. Una interesante retrospectiva sobre destacadas féminas de la historia, de las ciencias, la política y el arte, nos develará la poeta y escritora Violeta Cáceres en su espacio Mujeres Protagónicas. Lo atractivo y lo diverso del comportamiento social y sus características estarán presentes en el espacio La Cultura Popular con la nota del poeta y escritor Nicolás Barría González. Un clásico del programa retorna a las pantallas de TV8 con el análisis de la poeta y escritora Violeta Cáceres en el espacio Lectura Recomendada. Y finalmente, contaremos con la intervención de críticos de arte, quienes formularán preguntas al invitado junto a los panelistas del programa. Iniciamos el programa de hoy y les invito a mantenerse en sintonía, en nuestra sintonía, porque nos visitará una poeta cubana, Liani Bento, quien estará leyendo sus poemas. Igualmente tendremos un viaje musical con las melodías interpretadas al piano por René de la Fuente, pianista viñamarino. Como invitada estelar nos visita Cristina Gallardo Domas, cantante chilena, soprano de trayectoria internacional. Igualmente tendremos la participación de nuestras panelistas, quienes semana a semana estarán preparando contenidos bastante interesantes para usted. Y bien, damos comienzo al programa, primeramente con Violeta Cáceres y la lectura recomendada. El último tango de Salvador Allende, del autor Roberto Ampuero, año 2011. Se nos muestra noveladamente los últimos días y meses de Salvador Allende desde su casa de Tomás Moro, donde Rufino se instala a trabajar producto de su amistad con el presidente desde la época de la juventud en Valparaíso. Desde allí, como espectadores, asistimos a conversaciones y sucesos históricos que van aconteciendo. Esta novela, entonces, lleva dos protagonistas, el presidente y Rufino. Rufino es un chileno oriundo de Valparaíso, tal como el presidente. Rufino fue navegante, fue zapatero, panadero, y él escribe un diario de sus conversaciones con Salvador Allende durante la estadía que tuvo en su casa trabajando. Y David Kurtz. David Kurtz es ex agente de la CIA, quien recibe de las manos de su hija, algunos años después, en el momento de morir, un diario, y es el diario de Rufino, y la petición explícita de su hija de llevar sus cenizas hacia Chile y buscar a una persona en Chile. Entonces existe una conexión entre ambos hombres que se va develando a través del relato entre coetáneos y viviendo ambos en polos opuestos al golpe de Estado. Rufino, ¿no es cierto?, que es un ciudadano que ve las carencias previas al 11 de septiembre, vive el mundo desde lo popular. David Kurtz, ¿no es cierto?, que trabaja para la CIA,
en su tarea de frenar el comunismo en Chile, adoptando, sin embargo, una profesión de fotógrafo canadiense mientras permanece en Chile. Esta es una novela fácil de leer, aunque carece de simplezas, ¿no es cierto? Es una narrativa sencilla, muy bien articulada, que logra mantenernos interesados hasta el final, con diálogos muy emocionantes, ya que vamos asistiendo a la evolución de este exagente que va analizando las situaciones durante la época y llega a conmoverse de todo lo que aconteció en Chile y también de lo que pudo haber vivido su hija. Bajo el prisma entonces de la muerte de su única hija, este hombre va teniendo una forma distinta de ver estos acontecimientos después de 20 años. Aquí, de fondo, como telón de fondo, hay varios temas bien importantes. La amistad, ¿no es cierto?, entre este Rufino, que era un hombre muy simple, y este presidente, que era un hombre de otra categoría social, en un Valparaíso, que dio la opción que ambos se juntaran en un espacio donde podían conocer las vivencias de una persona anarquista. Está la política, está el presente, está el pasado, está el amor y la historia. Existen también las partidas de ajedrez, que era una pasión que ambos tenían desde muy jóvenes, y el conocimiento de la música. En este caso, el conocimiento lo tenía Rufino. Entonces, esta es una novela muy interesante de leer, por lo tanto, la recomiendo para que la disfruten. Bien, recuerde que semanalmente la lectura recomendada estará presente con ustedes. Y continuamos con Las Lagunas de Concepción, en la reseña que nos trae Karen Lave. Hola a todos, estoy feliz de estar con ustedes aquí en esta nueva temporada del programa Conversando el Arte. Nosotros estábamos conversando acerca de las lagunas urbanas en la ciudad de Concepción y en este momento me encuentro aquí en la Laguna Redonda. Se llama así Laguna Redonda porque, si ustedes se fijan, es casi una circunferencia perfecta. Esta laguna se encuentra en el sector Lorenzo Arenas de Concepción y, como ustedes pueden ver, está rodeada de un hermoso parque, tiene juegos de agua. La historia cuenta que en el año 1910, una lavandera de las que frecuentaba la laguna en ese tiempo encontró flotando en el agua un saco. Dentro del saco había un cuerpo de una mujer que había sido brutalmente asesinada. Este cuerpo estuvo en la morgue de la ciudad. Incluso, además, publicaron fotografías en el diario porque nadie lo reconocía. La tumba de Petronila Neira se encuentra actualmente en el Cementerio General de la ciudad de Concepción y está llena de agradecimientos, de ofrendas, de flores, convertida en una santa popular. Incluso se hace una procesión desde el Cementerio General todos los años donde se cuenta su historia. Quiero destacar cómo estas historias, que se transforman luego en mitos, hacen que estos lugares finalmente nos pertenezcan, que tengan una identidad, que nos hace parte de nuestra cultura, de nuestra ciudad. Hoy justamente estaba escuchando en la radio la noticia de que piensan construir edificios enormes, gigantescos, de más de 22 pisos en el centro de Concepción. Es importante entonces, con mayor razón, que nosotros tomemos en cuenta estos espacios urbanos. Son un privilegio en esta ciudad. Hay muchas ciudades en el mundo que soñarían con tener esto que tenemos nosotros acá como elemento natural. Ahora vamos a seguir y me voy a ir a otra laguna. Ahora estoy aquí en la laguna Las Tres Pascualas,
que está en la calle Paincaví, prácticamente en el mismo centro de la ciudad. Se llama Las Tres Pascualas porque esta laguna también tiene una historia. Se cuenta que aquí, en la noche de San Juan, se aparecen 3 mujeres en la laguna. Ese mito viene de una historia real donde a fines del siglo XIX se ahogaron aquí en esta laguna 3 hermanas y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Posteriormente se hicieron poemas, canciones, historias y cuentos con respecto a las 3 Pascualas. A comienzos del siglo XX existía aquí un club de yates que era frecuentado por la alta sociedad de Concepción, donde se celebraban los 18 de septiembre, se hacían grandes fiestas, incluso tenía una sala de conciertos. También habían botes para navegar en la laguna. Después del terremoto de 1939, este club de yates se cerró. Y con eso la laguna estuvo mucho tiempo abandonada, llena de basura y de escombros, porque era costumbre, después de los terremotos, botar los escombros en las lagunas de la ciudad. La laguna estaba también contaminada por los muchos desagües que caían en ella. Afortunadamente, la construcción de la Universidad San Sebastián, que se ve atrás mío, contribuyó a recuperar en una parte esta laguna, haciendo un puente en el que la incorpora en el transitar de los alumnos y los profesores. Aunque a mi juicio falta aún todavía por hacer. Está recuperada una parte de la ribera, pero los otros sectores se ven aún sin un manejo del paisaje y tampoco están incorporados a la ciudad. Finalmente voy a contarles de las lagunas muertas, las lagunas que ya no están y que ya no existen y que fueron devoradas por el avance de la ciudad, por el cemento, por el desarrollo urbano. Estas son la laguna Gavilán, que estaba al lado del Cerro Amarillo, y la famosa laguna de los Negros, que estaba en la calle Cruz entre Paincaví y Rengo. Unos esclavos negros que eran trasladados en un barco desde África hacia Lima se amotinaron y se hicieron con el barco, fueron atrapados, enjuiciados y posteriormente lanzados a la laguna que estaba en ese lugar. Quiero por último reflexionar acerca de estos espacios públicos que nos entrega la ciudad. Es importante que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de la importancia que tienen estos lugares, del privilegio que significa para nosotros como habitantes contar con estos lugares naturales en el medio de la ciudad. Por lo tanto, debemos exigir y procurar que las municipalidades, a través de los instrumentos de planificación, conserven, integren y protejan estas lagunas y estos lugares, estos espacios públicos que son para todos y que además de tener un valor paisajístico, tienen, como lo vimos hoy, un valor cultural y una pertenencia. Ahora vamos al siguiente espacio, Mujeres Protagónicas con Violeta Cáceres. Doña Inés Suárez. Doña Inés Suárez nace en Plasencia, una ciudad cercana a Cáceres, en la provincia de Extremadura, en España. Nace en 1507 y fallece en 1580 en Chile. Lo que se conoce de ella, que es muy poco, se debe en realidad a 2 cronistas de la época que compartieron con ella la expedición a tierras chilenas. Ellos son Pedro Mariño de Lovera y Jerónimo de Vivar. Entonces, se sabe que ella estuvo en España casada con Juan de Málaga. Al poco tiempo, el señor Juan de Málaga viaja a América a buscar fortunas y riqueza. Ella le espera durante 10 años y ya cansada de esta larga espera, solicita una licencia real para viajar hacia América. Esta licencia real no se le daba a las mujeres, ¿no es cierto?, en la época, porque las mujeres no viajaban, no estaba permitido. Sin embargo, ella lo consigue por ser cristiana y además por hacerse acompañar de una sobrina.
Por lo tanto, ella se embarca, llega al Caribe, desde el Caribe llega hacia Perú, y en Perú se entera que su marido había fallecido. Queda en Perú durante un tiempo trabajando como costurera, siendo la mujer de un conquistador. Entonces se le entregaban estas tierras. Se dice que se reencuentra con Pedro de Valdivia porque ellos se habían conocido anteriormente en España y se reencuentran acá. Bueno, surge un amor, ella era viuda, él estaba casado con doña Marina Ortiz de Gaete, que permanecía en España. La trae en la expedición hacia Chile. Cruzan el desierto y ahí, durante toda la travesía y durante todo el desempeño que ella tuvo, se dio a respetar por el resto de la soldadesca, porque ella, además de curar a los heridos, de conservar y preparar alimentos, las costuras, tenía una facilidad impresionante para encontrar agua en el desierto. Ese fue un tremendo motivo de sobrevivencia. También porque ella descubrió una conspiración en contra de Valdivia en su tiempo, entonces se fue ganando el respeto de los soldados. También mantenía el espíritu religioso, como era cristiana, dentro de los soldados. Al quedar solas en Santiago, ¿no es cierto? Salva a la ciudad del ataque del cacique Michimalonco, ¿cierto? Ella obliga al resto de los soldados a que actúen. También se dice que ahí ellos huyeron además porque vieron un caballo, ¿no es cierto?, con un señor de vestimenta blanca, y dijeron los soldados que era la imagen de Santiago. Por lo tanto, ese es un motivo por lo cual a la capital de Chile se le llamó Santiago. Esta relación que ella mantiene con Pedro de Valdivia se mantiene durante un tiempo y es enjuiciada, porque a él se le llama juicio en Perú, y se le absuelve solamente con la condición que él abandone esta relación que tiene con Inés Suárez, lo que hace, regresando a Chile, corta esa relación y a ella la casa con uno de sus soldados, que fue Rodrigo de Quiroga. Es obligado a casarse con ella, pero se le entregan tierras. Y después él fue gobernador y a ella se le llamó la gobernadora. Estuvieron casados durante 30 años. También dentro de estas tierras que a ella le entregó Valdivia, ella construye una ermita a la Virgen de Montserrat. Muere a los 74 años en Chile y sobrevive a todos los conquistadores que viajaron con ella de la época, y está sepultada en la Basílica de la Merced en Santiago de Chile. Entonces esta es la breve reseña de una de las mujeres fundadoras de nuestra nación, doña Inés Suárez. Y hemos llegado al momento estelar de nuestro programa. Desde España nos visita Cristina Gallardo Domas, una diva internacional chilena radicada en España, y vamos a sostener una conversación amena, entretenida, conociendo un poco que nos cuente un poco lo que ha hecho, porque es muy conocido su trabajo, pero igualmente para los espectadores que no saben, nuestros telespectadores, y vamos a analizar un poco la contingencia y ver qué es lo que nos depararía el futuro o que quisiéramos nosotros en el futuro. Cristina, un gusto de tenerte aquí en nuestro país vía digital, ¿ya? Para nuestro público, un agrado tener a esta tremenda estrella chilena de tomo y lomo. Y quiero partir preguntándote algo bien específico, porque quienes hemos estudiado arte, hay alguien que siempre nos marca. ¿Qué significa el nombre de Alke Sheffield para ti? Bueno, primero que nada, darte las gracias por la invitación, que es realmente un privilegio, un honor y una fantasía, así como un poco hecha realidad, poder estar a tantos miles de kilómetros de distancia y como que pareciera que estamos ahí frente a frente en un sillón, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Gracias. entrando en la pregunta, Alke Sheffield seguramente fue
porque te digo, mi maestra de canto y mi segunda madre también, fue mi madre adoptiva, por así La madre decirlo, en el adoptiva, la arte. madre artística, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, ella la verdad fue maravillosa, empezamos a crecer juntas, de hecho, porque yo era como su primera alumna, entonces era el conejillo de India, así decirlo. Ah, mira qué buen Sí, ensayo resultó. ¿no es cierto? A veces los Muy primeros bueno, ensayos salen mejores que cualquier muy otra buen cosa. ensayo a la primera. Sí, sí, sí. No, con alguien que, bueno, ella con toda su disciplina alemana y tal, la verdad es que eso fue crucial. Eh, y después, como te digo, empezar a caminar juntas en todo esto, volver a implementar una técnica. Claro, yo imagínate, pues yo empiezo con el canto casi entrando a los 13 años, era una cosa demasiado joven, mm, no era Todavía no estaba el cambio total. no, 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 no era lo común, o sea, lo No, pues común del canto lírico es ya a partir de los 18 de los años, cuando 18 que ya está la voz ya, formada, ya. exactamente, cuando ya hemos acabado con todo nuestro desarrollo Desarrollo hormonal y biológico, todo. hormonal y todo eso, Exacto. ¿no? Ahí recién se empieza uno como a plantear ir ahondando en esta carrera o en este instrumento, por así decirlo. Pero claro, yo pues, tenía esta voz así un poco rara, como decir a la edad de los 12, 13 años, que uno cante así de un modo lírico, impostado, diferente, pasa a ser raro. Entonces, ahí fue donde yo acompañaba a mi madre, de hecho, a sus clases de canto, porque ella estudiaba por aquellos años con Marcela de la Cerda. Ya. Y yo la acompañaba a ella y claro, después acto seguido pues llegar a mi casa y empezar a ponerme delante de un espejo, hacer todo lo que yo había visto y escuchado en la clase de mi madre. Y entonces ya cuando empezó a surgir esto es cuando entro en un nuevo colegio, en el Carmela Carvajal, por aquel entonces, bueno, y hasta el día de hoy. Recién tenía el cambio de nombre y mi madre me pone en el coro, hago las audiciones y claro, el director del coro pues se queda un poco ahí como medio marcando ocupado de quién es esta niña que tiene esta tremenda voz. Y él a su vez estudiaba en la Escuela Moderna de Música. Y así es como yo llego a la Escuela Moderna de Música. Empiezo con María Elena Guíñez, que me enseñaban por aquellos años, como te digo, ahí, y acto seguido aparece Alke Sheffield. Y al examen final, ella me toma el examen junto con Elena Weiss, la fundadora de la Escuela Moderna de Música, y Sí. yo la escucho cantar a ella, y yo nunca había escuchado cantar tan bonito y me quedé ahí como marcando ocupado que le tuve que pedir a alguien que me repitiera otra vez el ejercicio porque yo me había quedado ahí como ¡ping! ¡Uy, qué bonito! Y bueno, y así es como al que pasa a ser mi maestra y borrón y cuenta nueva, todo lo que había hecho antes y empezar a trabajar técnica, técnica, técnica. Yo no vi una partitura hasta muy, muy avanzado el primer año, ¿no? Sino que era eso, entonces era como una prueba de fuego y de paciencia sobre todo. Y yo empecé, yo creo, a aprender la disciplina de adquirir paciencia, porque se requiere de muchísima paciencia. Todo arte te enseña paciencia. La Claro, disciplina en el arte, toda disciplina artística te enseña paciencia, porque no se claro. puede obtener todo de un momento a otro. No, no, no. Es imposible. Y lamentablemente, bueno, tú lo habrás visto también en lo tuyo, eh, llega un chico, una chica con un gran talento, un gran de todo, y claro, lógicamente ya o bien quiere empezar a hacer el lago de los cisnes, o No, bien imposible. quiere, o bien No, quiere y cantar yo conozco, ya.
y conozco bastante de cerca la técnica vocal porque durante 6 años fui alumno de Nora López. Ah, mira. Sí, Nora López en Viña del Mar, cuando yo la contraté, era director del conservatorio, la contraté en Viña del Mar y después ella quedó bastante tiempo allí. Una tremenda maestra, tremenda. Claro, Además, ella, claro. una tremenda voz Sí, verdiana pues. absoluta. Llegaste al canto, al arte lírico, digamos, no fue tan sorpresa, porque ya tenías un conocimiento por tu madre, había cierta referencia allí, ¿verdad? Mm. Sí, Cuéntanos sí. ahora cuando tú llegas al Teatro Municipal en 1990, llegaste un año antes, y de repente sorprende a todo el mundo que el protagónico fue para ti, pues. ¿Qué pasó allí? ¿Ya? Bueno, ahí pasó que, claro, eh, llegó un momento en donde ya avanzados los años de estudio y preparación de la escuela moderna, había empezado a trabajar simultáneamente todo lo que era el repertorio de lírico, ópera con Clarayuela, porque una de las cosas más respetables, ¿cómo te podría decir? De autocrítica, de autorrendimiento y de todo, de autodisciplina en el que fue el hecho de que ella dijo, a ver, yo soy principalmente lead, música de cámara y ya. Y claro, de repente yo entro en el repertorio de Strauss y ahí es donde ya viene el destape definitivo en donde no había más vuelta que darle al asunto. Yo era principalmente para la ópera. Y Para la ahí es ópera, donde, claro. claro, y ahí al que pues dice, bien, ya estamos en el último año y a ti te toca entrar de lleno en ópera y yo no soy la persona idónea para esto, sino que te vas a ir con Claro Oyuela. Entonces, iba yo trabajando contemporáneamente, simultáneamente con alguien, todo el repertorio del lead de música contemporánea, cámara y tal, y con Claro Yoela hacía ópera en el municipal. Al mismo tiempo, a al que le viene el tema, porque la verdad es que al que es admirable, ¿no? Me dice, no, ya, suficiente ahora, tú te tienes que ir de aquí, si no te vas a perder, así que rápidamente nos ponemos a trabajar en temas de audiciones y tal. Y resulta de que, claro, se necesitaba montones, tú sabes, montones de materiales que presentar y sobre todo audiovisual, que en ese momento no teníamos nada. Y a al que no se le ocurrió nada mejor que, pues nada, te vas a audicionar al municipal, Al Teatro Municipal. al teatro municipal. Y bueno, apurado yo preparo las áreas que tenía, que estaba preparando para el programa, el concierto final de examen en la escuela y tal, con Clara. Y me presento a las audiciones sin más, a ver si salía algo. Y bueno, y acto seguido me llaman del Teatro Municipal y me dicen, perfecto, ha quedado para cantar en Madama Butterfly. Entonces, ay, yo digo, pa, perfecto, ya listo, le interesa la parte. Por supuesto que me interesa, porque además necesitaba el material audiovisual para Es, mandarlo fuera a Estados Unidos. Estábamos también aquí postulando en España, al Reina Sofía por aquellos años, en Inglaterra, en Londres, en fin, o sea, íbamos a enviar con altitud por todos sitios a ver dónde me, me deparaba el destino, ¿no? Entonces, y yo le comento a él que me han llamado al municipal para hacer esto y tal y cual. Me dice, pero bueno, fantástico. Entonces será la Katie, ¿cierto? Sí, sí, yo digo, pues yo también claro, creo lo es, mismo, porque si no, otra cosa no puede ser. Y, y después vuelta otra vez a conversar en el municipal, porque claro, yo dije, a ver, lo tengo que conversar con mi maestra primero antes de decir sí.
Y claro, ahí viene la rectificación y se trataba de Chocho-san. Chocho-san. Y yo dije, entonces me va a tener que esperar otra vez porque creo que tengo que volver a hablar con mi maestra. Y era, te digo, era muy divertido, era tragicómico en el fondo, no sé, hoy claro, hoy nos morimos de la risa, en ese entonces estábamos ahí más preocupadas que otra Además, muy cosa. joven en ese tiempo, porque ¿qué edad tenías por ese tiempo? ¿20 años, 22 años? No, menos, Eras chica, pues, 20, sí, eras sí. chica. 20 años tenía y claro, como que plan empezar con Butterfly no era tema, ¿no? O sea, a ver, yo no me había parado en un escenario, había sí, claro, hecho lo típico, ¿no? Que si las clases de teatro, lo que se estilaba, ¿no? Pero así profesionalmente hablando en ópera, ni hablar, o sea, de hecho todo se estaba maquinando, se había presentado una plaza de sustitución, que era como por un año en el coro profesional del municipal y pues bueno, no es lo idóneo una voz solista entrar en un coro, pero bueno, el fin justifica los medios y si tienes que adquirir experiencia en el escenario, pues de ese modo, pues para adelante. Y como era por un año, bueno, ahí estaba el que siempre detrás de Jorge Clastornick tocándole tirándole las orejas. No, cuidado con la niña, cuidado con la niña. Entonces, bueno, y resultó de que todo se resultó al revés de lo programado. Yo entré en el coro, sí, pero para cantar algo que me permitiera entrar en contacto, pues no, porque lo primero que se hacía era Butterfly. Entonces ya yo tenía que ir ahí a la boca del lobo A los leones, directamente. definitivamente. Pero ¿y qué produce eso al interior del coro? O sea, porque igualmente es extraño y es raro y es incómodo de repente que llegue alguien y, y llegue al protagónico. Bueno, no eres Claro, la claro. única que le ha pasado, ¿no? No, ya, yo creo, no, seguramente, imagínate después, no sé, pues habrán abierto montones de frentes poco agradables, yo tenía que entrar ahí como con una armadura, más o menos, Ahora, yo pero creo que a Chio Chio-san hay una particularidad. Yo he escuchado muchas veces tus grabaciones. eh, una cosa es el dramatismo, una cosa es lo corporal, la actuación, porque tú eres, aparte de una muy buena cantante, eres una muy buena actriz. Aquella persona que realmente convence, y no solo convence, sino que te hace partícipe de las emociones que están pasando a través de esa cantante, que no es la cantante, es el personaje. A eso quiero llegar yo, que son pocos y pocas las cantantes que logran transmitir esa emoción, y no solo desde la corporalidad, porque el dramatismo va implícito en la música misma. O sea, cuando tú logras hacer el rol y imprimir el dramatismo en la música, ahí ya estamos hablando, como yo digo yo, y disculpa la palabra, de una gran yegua de la lírica. bien chileno. Bien, bien chileno. Bueno, cuando estuvieron aquí, Morín, Verónica y tú, aquí te ¿Mm? acuerdas del año Sí, sí, antepasado. sí, sí. Y bueno, aquí estamos frente a las tres yeguas más grandes de la lírica en estos momentos, chilenas, ¿verdad? En el buen sentido. Los tres Y pesos claro, pesados. los tres pesos pesados. Ahora, ¿cómo es el proceso en ti para llegar a ese punto? Porque me llama la atención esa unidad, eso Con amalgama, penetración. exacto, que no es común, no es común. No, no es común. Mira, yo la verdad que siempre he visto la ópera como un teatro cantado, ¿no? Bueno, es La teatro cantado. ópera, claro, pero no te creas que esa filosofía, por Sí, así decirlo, es muy adquirida por los mismos cantantes. cantante, no, claro. Al contrario,
La temática siempre es, me estudio la partitura, memorizo la partitura y después ya pues más o menos me oriento de qué va y después llegan los ensayos y lo que el director de escena diga. Más o menos esos son como los pasos comunes a seguir, ¿no? Y en cambio yo me tardaba un montón en preparar cada rol porque lo veía, yo empezaba trabajando primero todo lo que era la esencia del personaje. Me olvidaba de la partitura, me estudiaba los libretos. Si era lógicamente un libreto que tenía una raíz en real, que no fuera de fantasía, ya que fuera histórico, que como por ejemplo Butterfly, que era un personaje, ¿no es cierto?, que Puccini, sin haber llegado a Japón, pero se interiorizó tremendamente en la cultura. Exacto, y la imaginó muy bien. Claro, entonces, claro, partiendo de ahí, ese era, digamos, mi proceso siempre de trabajo en cada rol que iba En la preparando, construcción de ¿no? cada personaje, ¿verdad? Porque tú Exactamente, tienes que ver ahí aspectos psicológicos, sociológicos, antropológicos, de repente en la investigación de cada personaje, porque no es solamente las notas, el sí, el mi, el claro, fa, el re, el do, no, esas claro. notas tienen una una lectura Mm, dramática. Y es allí cuando correcto. se produce el conocimiento de llegar a conocer al compositor, y tú estás reconocida como una de las grandes puccinianas. Mm, Puccini es uno de los compositores que ha realizado las más bellas melodías, porque son hermosísimas las melodías puccinianas, ¿verdad? mm, sí. Mira, quiero llevarte hoy día, demos un salto, tú hoy día estás en la docencia, ¿ya? Eh, has, digamos, un poco frenado la parte eh, concierto, la parte ópera, pero estás transmitiendo todo aquello que tú adquiriste durante tantos años. ¿Cómo es eso? A ver, yo siempre tuve el interés de la parte pedagógica. De hecho, cuando abre especial interés en mí es cuando estoy por varios años, más bien concretamente por 3 años en Israel, en Tel Aviv, durante el verano, inmersa en unos talleres que duraban un mes precisamente, que era todos los días y todo el día de trabajo, pero te digo, era inagotable. Estábamos horas, 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 horas trabajando con todo tipo de profesores, ¿no? Que venían de todas partes, del Metropolitan, de Londres, de la Scala y tal. Entonces, era un trabajo pleno, o sea, te entraba de todo a la vena. Y Ya, ahí empieza entonces a surgir mi gran interés por empezar a, a llenar ese espacio que hay entre después que terminas el conservatorio, la enseñanza superior en arte, que se define aquí en España, y después lo profesional, ¿no? Porque entre estos dos escenarios hay un tremendo vacío. Hay un tremendo vacío que muchos cantantes que terminan la carrera luego no saben exactamente cómo dar el salto hacia la parte profesional, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que puede ser mejor, si los concursos, si las agencias, audiciones, claro, todos esos son pasos y pasos y pasos que tienes que ir llenando. Pero aquí en estos 3 veranos que por aquellos años se hacía en Tel Aviv, que lo hacía John Dornman, que ella es al día de hoy todavía apuntadora y coach al Metropolitan, este, me llenó de inspiración más todavía. Yo dije, yo tengo que hacer cuando ya tenga una formación, un bagaje
importante a la espalda hacer un trabajo así con jóvenes talentos que están en ese punto, ¿no es cierto?, de inicio, de despegue a la carrera. De despegue a la carrera. Claro. Sí. Y así entonces fue como empezó Campus Lírico, Campus Ópera, que lo empecé a hacer acá en España, ya pues por ahí por el 2002, por ahí ya empiezo yo a trabajar, a alternar la parte artística, profesional, con esto otro de formación, más masterclass y todo eso. Bueno, es algo, digamos, que la mayoría de los cantantes está teniendo, ¿no? Llega un momento en que sienten esa necesidad de transmitir. Y qué bueno porque es una guía para los nuevos cantantes que justamente están como desorientados, qué puerta tocar. Y ahí están justamente las personas experimentadas. Quiero llevarte a una palabra. A ver qué te dice esta palabra. Y tras de esa palabra, Juan Antonio Muñoz, un crítico de arte y crítico del Mercurio, te hace la siguiente pregunta. Hola Cristina, qué gusto verte en las pantallas chilenas otra vez. Mi primera pregunta es la siguiente. Te has convertido en una experta en bonsái. ¿Qué encontraste en el bonsái que nunca encontraste en la ópera? Y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que tú hiciste, con tu trabajo. Trabajaste directamente con Franco Zeffirelli y con Anthony Minghella, ambos grandes cineastas, con ambos en grandes teatros, con Zeffirelli en la Scala y con Minghella en el Metropolitan de Nueva York. ¿Qué te aportaron ellos a ti como trabajo? Eso es, muchas gracias. A ver, antes que nada, qué rico ver a Juan Antonio Muñoz, que hace ya tanto tiempo que no lo veo, y la verdad es que siempre es tan grato ver caras conocidas, aunque sea a la distancia y yo en este formato, nuevamente. A ver, como siempre, Juan Antonio me pone unas preguntas que son, pero así, ya la mar de entretenidas y la mar de complicadas, porque ¿qué me ha dado los bonsai que no me haya dado la ópera o que he encontrado en ellos que no haya encontrado en la ópera? Pues difícil, yo creo que más que no encontrar, ha sido más bien una similitud de cómo hablábamos antes, ¿no es cierto, Charles? Que me preguntabas por el tema de la preparación de la ópera, y yo te decía que primero en crear el personaje, en dibujar el personaje, en personalizar el personaje, hacerlo mío. Sí, porque Entonces, hay etapas que hay que ir afinando y cubriéndolas ahí. claro, entonces con el bonsai empezar a trabajar detalle por detalle, empezar a dar forma, diseño, cómo, cómo te va hablando el bonsai, el árbol, ¿no es cierto? Que lo vamos a hacer en una versión pequeñita y tal. Entonces, eso yo creo que cada bonsai mío, que son muchos ya los que tengo, este, cada uno es como ponerle el nombre de un rol que haya cantado a lo mejor. Eh, Ya, Claro, o sea, después te mostraré mi mundo bonsai. Yo este año, son 4 años de formación que tengo, y este año termino ya con el cuarto año de formación en bonsai. Así que ahí ya paso a la etapa de ser un experto en bonsai, un mira, primer paso, porque ya después tienes que empezar a perfeccionar. Y fíjate que una de las cosas que yo creo que es muy importante. Yo me vi, sobre todo los primeros pasos, y tú no sabes la cruz que supuso para mí empezar una carrera habiendo hecho el experimento Butterfly en el Teatro Municipal, y que figurara eso como mi primera ópera en mi currículum, fue realmente una cruz tremenda.
tuve que aprender a decir no, 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 porque claro, eran más butterfly, eran por roles que en ese momento yo decía, es que no, no, nomás no puedo hacer. Ah, Mira qué importante eso, la elección, saber elegir. claro, sí, es que por Saber un lado, te digo, a mí me pasó muchas facturas, sobre todo al principio, para poder empezar cuando audicionaba yo con los agentes y después a otros teatros y tal. Era muy complicado de, ¿sabes? Hacerles entender de que yo me había metido en una butterfly por un motivo concreto por un que era para momentito ver. nada más. Claro, había sido por un momentito solo, pero no, ahí estaba. Entonces, y claro, como yo, un soprano lírico puro y tal, no faltaron montones de propuestas de algunos roles que a lo mejor podían ser en un momento determinado un poquito exigentes a lo mejor a lo que en ese instante se podía, ¿no? Siempre había el resguardo, por así decirlo, que claro, a mí como rápidamente me tocó estar en primeros teatros, primeros directores de orquesta, primeros directores de escena. Entonces como que siempre había ese como que era el escudo que yo podía tener, ¿no? O sea, estar en manos experimentadas, haciendo roles que a lo mejor podían ser un poco más intenso. Y además que, claro, yo como también me creía el personaje porque lo hacía mío, entonces no, con los agentes siempre hablábamos, me decía, tú no hagas lo que hizo la Fren y la Cala, las Coto, no, tú haz tu visión del personaje, Exacto. cántalo como tú lo sientes y tal. Y claro, con esa, digamos, con ese tip yo iba creando y así el mundo bonsai también ha sido un poco parte de eso. Que también lo he encontrado en ellos, lo que encuentro en los bonsai es que no me replican, ¿sabes? En cambio en la ópera, ellos son sinceros, se dejan trabajar, ¿sabes? En cambio en la ópera tienes que estar saltando mil escollos, siempre un tema por delante, tiene su no todo es maravilla, ¿eh? Desde No, afuera se ve no. precioso, desde afuera se ve precioso, pero de adentro es una procesión. Y después, a ver, la segunda pregunta de Juan Antonio respecto a Zeffirelli, Minghella, dos grandes cineastas también, cada uno grande en su época, cada uno de ellos que en algún modo se metieron, sobre todo Zeffirelli, más que lo que pudo haber hecho Minghella, a ahondar en la ópera. Y fueron, digamos, experiencias únicas. Por un lado, con Zeffirelli, que me tocó cuando hicimos la 40 edición de la Bohème a la Scala, él en vida todavía estuvo con nosotros en los ensayos previos. La verdad es que era, era, ¿cómo te digo? Increíble tener a una persona, un mito, por así decirlo, ¿no? Delante tuyo, en donde eh, más que decirte del personaje, de, qué sé yo, de lo que tocaría ser un director de escena, él se remontaba constantemente. Si, por ejemplo, yo estaba cantando y había a lo mejor un gesto, un algo que yo hiciera, ¡pum! Me paraba y me decía, es que eso es idéntico a la Calas, me decía, es que los ojos, lo tal, y yo, ups, y yo decía, entonces lo quito, controlo más, no, 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 porque fíjate que corría el año 1900 y tal, y el 40 y cuando, y más tarde después con Del Mónaco y de Stefano, y se empezaba a volar y se volaba, y ya se acabó el ensayo y nos quedábamos entonces ahí en la mesita del primer acto, Marcelo Álvarez, que era mi Rodolfo, y yo encantado de la vida ahí escuchando todas las anécdotas de la Cala, del Stefano, de, bueno, no te entro a contar de tal, pero una persona entrañable, entrañable, para mí resultó la experiencia con él.
Después, más tarde, cuando me toca este nuevo cambio de gestión administrativa del Metropolitan, que termina Volpe y entra Yelp, entonces Yelp viene a lo grande, quiere marcar la era, quiere hacer cosas que hasta ese momento no se veían en el Metropolitan. Entonces, claro, y viene, aparece Minguela y Minguela para hacer la Butterfly. Y claro, Minguela dice, no, es que yo no encuentro mi Butterfly, no encuentro yo mi Ya. Butterfly, y busca la Butterfly, y busca la Butterfly. Y yo estaba entonces en el Covent Garden haciendo Butterfly precisamente, que fue la que me dio Laurence Olivier, el premio Laurence Olivier, que era una cosa rarísima en ese instante, dar ese premio a un cantante de ópera, porque ese es como el Oscar de Hollywood Exacto. en el teatro. Y no se había dado el caso de darlo a un cantante de ópera. Y me tocó, pues precisamente a mí, adjudicármelo muy humildemente. Y que además no lo pude recibir yo de primera mano, me lo tuvieron que entregar después, porque yo estaba ya con mi barriga De ¿qué te bueno, digo? Y tantos meses. tenía, sí, no, ya no podía embarcarme en el avión cuando hicieron la entrega del premio. Así que, bueno, y ahí aparece Minguela en el Covent Garden, porque había Butterfly en cartelera. Entonces dice, voy a ir a ver si de caso encuentro mi Butterfly por ahí. Y así fue. Ahí me encontró y dijo, ya la tengo. Esta es la Butterfly que yo Esta es la quiero. Butterfly Gamer. Esta es Mira, mi Butterfly. Y así fue, y me acuerdo cuando empezamos el primer día de ensayo con Minguela, yo estaba ahí como quien dice esperando instrucciones, ¿no? Y Minguela me dice, tú sabes perfectamente bien lo que tienes que hacer, tú dámelo. Y como quien dice en el primer momento como que improvisando, ¿no? De, a ver, puede ser que guste de este modo, que guste de este otro, y él iba sacando herramientas de mí, yo le iba dando y él iba, esto me gusta, incorporando, esto más, y así. Entonces era, digamos, en base a un trabajo que ya estaba muy hecho y muy asimilado en ti, entonces por eso tal vez para él era fácil tomar de lo que ya habías hecho. pero no te creas, ¿ah? No te creas, porque mira, muchas veces a los directores de orquesta, como a los directores de escena, poco les gusta cuando a los cantantes tienen muy encima, han hecho muchas veces determinados roles. No son muy partidarios porque entonces no son dúctiles. Ya acarrean mucho vicio Exacto. de otras producciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me tocó hacer Traviata con Ricardo Muti a la Scala, eh, bueno, el primer año fue una curiosa, porque yo estaba haciendo los cuentos de Hoffman y resultó que la soprano de Traviata se puso mala, que era Tiziana Fabricini. Se puso mala y claro, pumba, se necesita una Violeta ya. Y a mí me sacaron de los ensayos de Hoffman para irme a los de Traviata, entonces yo tenía un lío de roles y de ensayo. Y bueno, ahí estaba yo y me acuerdo el primer ensayo musical en la sala Yala con Muti cuando era el director titular, que era Dios en la tierra. eh, Empiezan ahí todos a cantar y Muti así con la gafaca miraba a todo el mundo y no hacía nada, no movía nada. Y termina la parte en cuestión y dice, aquí se ve que han pasado demasiadas batutas. Y entonces como que todos los cantantes quedamos así, ahí como
Entonces, por eso te digo yo que de repente esto de tener tanto, de tanto encima, muchas veces coarta Sí, sí, es verdad, es verdad. a los directores. Ahí teníamos la respuesta a, a ti, Juan Antonio, y queremos pedirle a nuestra panelista Violeta Cáceres que también tiene preguntas para nuestra invitada. Gracias. Es un gusto escuchar a Cristina y que nos comparta su experiencia de vida. Mi pregunta es, ¿qué ha significado esto de ser comparada con María Callas en el rol de Violeta en La Traviata? Bueno, cualquier cosa que te pueda comparar con una figura tan épica, tan única, ¿no es cierto? Como es el caso de María Cala, bueno, no deja de ser un halago y de paso hasta medianamente una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque yo creo que Calas fue un poco, yo creo que de Calas me gustó la metodología de trabajo, ¿no? De trabajar y hacer suyo el personaje también. Y de ahí, lógicamente, bueno, piensa tú, Cala tiene una transformación tremenda a lo largo de su historia y eso hace, pues, que lógicamente te hace ver, por otro lado, no solamente la cantante, la profesional, sino que también la mujer La en mujer. la que se transforma. Una vida que a lo mejor pues, muchos podrían envidiar y tantos otros dicen mejor no. Yo admiro esa parte, ¿no? Esa fuerza tremenda que tenía esta mujer. Muchas veces surge la pregunta, ¿y si fuera en estos tiempos que surgiera una Calas, que hubiese surgido ella, habría tenido la repercusión que tuvo en ese entonces? Yo creo que no. Todo lo que fue el momento posguerra fue realmente un brote impresionante en la cultura. Yo creo que fue el único momento realmente donde la cultura, el arte, la música surgen, ¿sabes? Así como que cuando hubo incendio, viene la ceniza, llueve y empieza a brotar de la tierra, surgir nuevos brotes, fue ese el gran momento. Ya a partir de ahí hemos vivido en un estado agónico. Entonces yo creo que por eso es que la Calas viene en ese momento y viene con esa fuerza tremenda. Piensa tú, hoy por hoy viene una cantante de un cuerpo así inmenso, es que nadie la contrata. Nadie la contrata. ¿Cuántas veces no han habido en los teatros el peso de los directores de escena que dicen, pues no, a mí esta mujer es demasiado grande para el escenario, no la quiero, yo quiero una figura, ¿sabes?, de pasarela. Y ahí, bueno, más tarde, la Cala se transforma en ese cuerpo de sílfide impresionante, ¿no? Pero así de entrada no era el tema. Entonces, claro, ahí es donde te demuestra esa fuerza de la cultura, esa fuerza del arte, de la música que parte en ese único momento. Mi segunda pregunta es sobre la creación de una ópera estudio en el municipal. ¿Qué significó eso dentro de la carrera profesional? Eso fue en Teatro del Lago, que yo hice campus lírico. Eso debe ser lo que tú estás preguntando, ¿no? Sí, porque ha sido el único teatro en Chile en donde yo estuve trabajando a nivel de formación, entonces tiene que ser eso. Mira, a ver, yo estuve brevemente en Chile hace ya en el 2012 al 14. 2014 aprox. Sí. Yo estuve en Chile por motivos de trabajo de mi marido, que fue destinado a Latinoamérica. Y entonces, durante ese tiempo, yo presenté el proyecto de campus lírico que había hecho ya previamente acá en España, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que había sido
un proyecto pedagógico muy interesante y tal, y que bueno, ya después no pudimos seguir una continuidad acá, una por el tema de la crisis económica que vino de golpe, y luego porque yo me tuve que hacer este lapsus en Chile. Y presenté el proyecto y Teatro del Lago se interesó muchísimo y ellos llevaron entonces Campus Lírico ahí a Teatro del Lago y trabajábamos pues así, del mismo modo que contábamos anteriormente de mi experiencia en Tel Aviv, se basaba este programa. Y de ahí empieza a haber, pues, al día de hoy, muchos cantantes que hoy en día están aquí en Europa, que han podido utilizar ese programa como un modo de puente, ¿no? Para poder trabajar en tanto fijo como freelance aquí en Europa principalmente. Y esa fue, digamos, como quien dice, la parte más intensa de pedagogía que yo hice a nivel de teatro. Respondías la pregunta, pasamos a Karen. Cristina, Hola, maravilloso poder Karen. escucharte, maravilloso lo que hablas y lo que cuentas. Mi pregunta tiene que ver con tu experiencia. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de ver cómo en Europa se hacen festivales en que se involucra toda la ciudad en la ópera y en la música. Entonces, por ahí va la pregunta. Si tú crees que nosotros aquí en Chile podríamos, o se valora, o se podría llegar a hacer algo así con respecto a la ópera, sobre todo, en que toda la ciudad participe en un festival maravilloso, en que esto se ponga en valor. ¿Crees que seremos capaces de algo así? Bueno, mira, soñar no cuesta nada. y además soñar es gratis. Sí, Y además no paga impuestos. Y no pagas exactamente. impuestos. O sea, a ver, mira, yo, ¿para qué decirte? De soñar podemos hacer miles de proyectos. A mí yo me quedo corta con los proyectos, de tantas cosas que se me ocurren y de tantas cosas que quisiera hacer. Pero aquí hay que lidiar con dos y si no tres factores, y si no cuatro también hoy por hoy. Uno que tiene que ver con los políticos, La que política. parte por ahí. La política es, digamos, es el COVID de la lírica. Sí. Del Así arte es en simple. general. Y del arte, y de todas las manifestaciones que se puedan retener de índole cultural. Después tenemos, concretamente la ópera, es el espectáculo por excelencia que corresponde y que se asocia, y por más que se ha querido desvincular, pero que no se consigue, pertenece a un grupo elite, que pocos se lo pueden permitir, y esa ha sido también una de las grandes fatigas que yo he empleado siempre a lo largo de que yo hacía ópera y tal, insistir para que se abriera, para que se difundiera, para que, sobre todo durante los ensayos, aunque fuera en pequeños grupos, se pudiera gente joven, además, tener un acceso, una cercanía a qué es lo que es esto de la ópera, qué es estas cosas raras, ¿sabes? Porque para la gente joven esto de la ópera es una cosa extraña. Eh, Luego también se suma el factor que hoy por hoy atañe un montón, que es lo que estamos pasando en la actualidad, que es esto del COVID, mismamente. El coronavirus, la verdad que esto llegó de un momento para otro, nos agarró a todos con los pantalones abajo, en un momento de muchísimos cuestionamientos, de muchísimas dificultades artísticas, culturales y de más índoles que si queremos seguir ampliando, económicos y sociales y tal, llega este virus para terminar de rematarla. Y claro, tira abajo todo lo que difícilmente se estaba sosteniendo. Aquí mismamente, en Europa,
Y sin ir más lejos, ponte tú el primer teatro al mundo, que sería el Metropolitan en Nueva York, acaba de anunciar hace poco, semana atrás, que cancela definitivamente la temporada 2020-2021, cosa que no había, digamos, un registro en los últimos años de una situación así, de que un teatro, y más todavía viniendo del Metropolitan, cerrara totalmente la temporada a raíz de este tema del COVID. Aquí en España ha sido nulo, o sea, todo se ha terminado de ir al garete. Ahora, con dificultad, algunos teatros están, sabes, a punta de mucha fuerza, que de repente ni la tienen para apoyos económicos y tal, estar sacando adelante la ópera, ¿no? De hecho, ponte tú, aquí ahora mismo se está haciendo un balón máscara en el Teatro Real de Madrid. Y para la producción en sí, aparte de los distanciamientos y de todo esto, los cantantes están teniendo que cantar con mascarilla. Una mascarilla que va maquillada, sigue la forma de la cara y tal, pero que es totalmente anatómica, por así decirlo, pero Exacto. están teniendo que cantar con mascarilla porque, digamos, los cantantes como los instrumentos de viento son dos elementos que pueden propiciar muchísimos los contagios, es lo que se ha demostrado, digamos, ahora último. Y claro, después está el tema de los aforos han tenido que bajar a prácticamente un 50% según la capacidad, y en la primera función del balón máscara, simplemente la función hubo que cancelarla, porque claro, si bien tenían distanciamientos en plateas, en palcos y tal, resultó que la galería estaba todo petado. Y bueno, todo mal, todo a reajustar, y lógicamente mientras menos entradas venden los teatros, menos entradas hay de dinero para financiar todo esto. Y bueno, la verdad es que como te digo, yo lo veo muy difícil, pero esa dificultad no quiere decir de que sea imposible. Se ha demostrado que con muy pocos medios y con muy buena voluntad, lógicamente, tú eres capaz de hacer algo, de montar algo, que necesitas pocos elementos para que algo pueda pasar a ser de buena calidad. No quiere decir de que tengas que recargar un escenario para poder demostrar de que hoy ahí hay una ópera, ¿no? De repente te basta uno o dos elementos físicos y ya con eso resuelve. Pero claro, tienes que tener una preparación, un gusto también para darle realce y que no quede una cosa chabacana, ¿no? Tampoco es el tema. Y te digo, yo creo que eso, y claro, lógicamente ya el solo uno tener las ganas y tal, eso sirve como de aliciente para también los mismos músicos, y todo el equipo se viene arriba y se lo cree y se sacan espectáculos muy buenos. Así que yo creo que es cosa de planteárselo, de que no todo tiene que ser recargado de cosas para poder sacar un espectáculo buenamente, decentemente de calidad. Exactamente, digamos, muchas veces con ingenio más que con recursos hay que recurrir al ingenio. Mira, Cristina, ha sido una conversación maravillosa, tenemos que ir cerrando. Yo agradezco la disposición, podríamos seguir conversando, pero está entretenidísimo, pero en breve, ciérrame, ¿cuáles son tus proyectos? A ver, mira, como proyecto ahora mismo, la verdad es que todo es un surgir así de hoy para mañana, y sobre todo a través de estos medios de plataforma, ¿no? Exacto. Que es lo que más se está moviendo ahora mismo. Así que bueno, a partir de eso, digamos que hablamos de una agenda corta, porque como te digo, todo va saliendo de hoy para mañana.
Así que, bueno, yo la verdad es que hasta concursos me ha tocado seguir por plataforma, concursos de canto internacionales. Sí, sí, Así sí, que la verdad que esto a mí me está encantando esto de la plataforma, ¿eh? Y sí, es muy sí, cómodo, es sí, cómodo. Pero sí, imagínate lo sí. cómodo que es esto y lo barato. Te puedo tener aquí sin pagarte un peso. Imagínate, ¿Viste? imagínate, te hubiese tenido Pero que me, traer de España. Bueno, claro, todo lo que te has ahorrado. bueno, Y Cristina, por, ha sido un placer, realmente un placer. bueno, Charles, muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa, a este espacio tuyo de Conversando al Arte, que es maravilloso. Ojalá me invites otra vez en algún momento, si por ahí tienes, porque como no hemos quedado con tantas historias pendientes, entonces yo feliz de la vida y feliz de volver a verles por esta vía que sea de momento. Ya nos tomaremos un pisquito sour después. Bien, gracias, Cristina. Muchas gracias. De verdad, una gran invitada. Y sí, vamos a volver a extenderte la invitación para hablar de otros géneros musicales, ¿sí? Y Muy con bien. ustedes dejo a Cristina Gallardo Tomás en esta área, Si mi cama no mi, de la Bohème de Giacomo Puccini. Y nos llega la palabra poética, nos llegan las voces de Iberoamérica. En este caso hemos invitado a la poeta cubana Lieni Bento, quien nos compartirá parte de su poesía. Soy Liani Bento, voy a compartir con ustedes 3 poemas de mi libro Rabias Elementales. Ya yo no sé escribir sobre el amor, a mi mano le duele la certeza, ya no sé dibujar una princesa, ni siento en mi ventana al ruiseñor. Un día me estremeció la flor que el quinqué me refleja en las paredes, el bronce, el opal rojo eran las sedes que anidaban las alas de mi musa, hoy es lámpara inútil, una intrusa, este cuarto y su humo son mis redes. ¿Qué es un quinqué encendido para un cuarto? ¿De qué sirve su luz en el encierro? Oxida mi alma su oxidado hierro, sus flores mustias son las que reparto a mi sombra en la cama, no descarto que su lumbre es la causa del dolor, quiero se extinga, muera su fulgor, que el humo me libere de la horque, quiero salir al mundo, al aire, porque ya yo no sé escribir sobre el amor. Cuando yo sea de la calle el mar, cuando yo sea de ese mar el puerto, cuando sea el oasis del desierto, cuando sea la brisa del palmar, cuando sea los brazos del remar, cuando sea del invierno el frío, cuando sea la luz de lo sombrío, cuando sea la agüita de la escarcha, cuando yo sea de los pies la marcha, cuando yo sea de la piedra el río, cuando yo sea de la piedra el río, cuando sea del agua la ribera, cuando sea el instinto de la fiera, cuando sea del fondo su vacío, cuando sea la palma del bohío, cuando sea del rosario el fiel, cuando sea lo dulce de la miel, cuando yo sea de la rima el verso, cuando sea del sol el universo, cuando yo sea del sudor la piel, cuando yo sea del sudor la piel, alcanzaré mi forma más sincera, no voy buscando flores ni quimera, busco quien no me note sobre el riel, quien huya de lo firme, el desnivel, construye el nuevo rostro que acaricio, no quiero los honores, me desquicio ante el brazo gentil que todo ofrece,
quiero ser el dolor que permanece, yo quiero ser de lo perfecto el vicio, yo quiero ser de lo perfecto el vicio, emborrachar los miedos con ciudades, un vicio que me arranque las bondades, que me deje enganchada al precipicio, yo quiero ser el delincuente en juicio, no más el abogado en la defensa, si el vacío del alma se compensa con las alas que tejen la razón, cuando vea justicia en el guión, quiero ser las palabras de la prensa, quiero ser las palabras de la prensa, escribir y volverme la mentira, quiero ser las facetas de la ira, tener ese color que me hace intensa, no más la corrección que me dispensa este pasto banal de lo correcto, huir de todo lo que sea recto, y cuando sea de la vida el borde de silencio, sin música ni acorde, caer de pronto a la palabra afecto. Caer de pronto a la palabra afecto, desatar las costuras que definen, quiero ser lo que menos se imaginen, yo quiero ser la duda del trayecto, aroma sin virtud y sin defecto, no quiero recluirme en el soñar, no quiero pies y manos al andar, prefiero resbalar por la trinchera, espero ser de todas la primera, fragancia desprendida del azar. Yo pedí muchas veces la muerte de mi padre, se me escapaba el grito incluso si dormía, yo lo soñaba y siempre, tan muerto lo veía, que feliz despertaba y abrazando a mi madre. Yo pedí muchas veces la muerte de mi padre, lo pedí en los tiempos de la paz, de la ira, y pensaba, es su muerte, la imagen que me inspira, cual motiva la sangre, el hambre de la fiera. Yo pedí tantas veces que mi padre muriera, que ahora que se ha muerto, me parece mentira. Muchas gracias. Ahí tuvimos este espacio, Voces de Iberoamérica, contó como primera invitada a Liani Bento. Liani Bento, narradora y poeta nacida en 1982 en la ciudad de Santa Clara, Cuba, obtiene la licenciatura en Español y Literatura en 2005. En 2008 egresa del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Actualmente reside en Chile, donde realiza estudios doctorales en literatura latinoamericana. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro primer capítulo de esta nueva temporada, y les invito para la próxima semana interesantes temas, invitados, y nos despedimos con el piano de René de la Fuente, que nos lleva a soñar y a imaginar con los paraguas de Cherburgo. Nos vemos.